Estaba caminando sola por una calle oscura a las 3 de la madrugada y vi que venía un hombre caminando en dirección hacia mí. Me asusté, pero solo pasó al lado de mí sin hacerme nada. En la calle siguiente vi a un policía y le dije que ese señor me había acosado. Los hombres deben entender que, en esa situación, deben cambiar de dirección para que estemos tranquilas. El vidrio frío de la patrulla reflejaba mi cara como si yo fuera la sospechosa, y aún así yo era la que temblaba de indignación. Las luces azules rebotaban en la calle vacía como un ritual de advertencia, como si el universo quisiera grabarme la escena en la retina. El hombre estaba ahí, quieto, con la mirada dura, y yo sentía que su energía me manchaba aunque no me tocara. Los policías me hicieron preguntas como si mi intuición necesitara pruebas, y eso fue una humillación espiritual que no le deseo a nadie. Si esto te parece exagerado, perfecto, porque entonces todavía no entiendes cómo una noche puede cambiarte la frecuencia, y por eso tengo que contarte desde donde se empezó a podrir todo. Yo me llamo Mónica y no soy una mujer paranoica, soy una mujer perceptiva, que no es lo mismo. La gente confunde el sexto sentido con drama, porque les da miedo aceptar que hay cosas que no se explican con lógica de oficina. Yo siempre he sido de sentir primero y entender después, y a mí me ha salvado más de una vez. Vivo sola, y eso ya te pone una etiqueta invisible en la espalda, como si el mundo creyera que una mujer sola viene con permiso de ser invadida. No me interesa que eso suene intenso, porque lo es. Además yo he trabajado muchísimo mi energía como para que venga cualquier desconocido a desalineármela con solo respirar cerca. En ese momento yo estaba en una etapa bien específica de mi vida, como de limpieza interna, de abrir compuertas que la gente común ni sabe que existen. Había empezado a hacer ceremonias, lecturas, respiraciones, todo lo que te devuelve a ti misma cuando el mundo te reduce a tranquilízate. No lo hacía por moda ni por show, lo hacía porque yo sentía que algo se me había pegado hace años y no se me despegaba con terapia normal. Y sí, yo soy de las que cree en señales, porque las señales existen aunque a la gente le dé vergüenza admitirlo. Cuando uno está conectada, nota patrones donde otros solo ven coincidencias. Esa diferencia, aunque te suene ridícula, es lo que marca quien sobrevive a la vida sin romperse. Mi relación con los hombres siempre ha sido complicada, y no porque yo sea difícil, sino porque ellos vienen programados para ocupar espacio. Desde adolescente me acostumbré a la sensación de que caminar sola era un acto de valentía que nadie aplaude. Muchos creen que el acoso es solo cuando te dicen cosas, pero hay miradas que pesan, hay pasos que suenan como amenaza aunque no hablen. Yo he tenido experiencias donde el silencio fue peor que cualquier frase vulgar. Con el tiempo aprendí a leer el ambiente como si fuera un animal, porque el cuerpo sabe antes que la mente. Y en ese tipo de aprendizaje, una no se puede dar el lujo de esperar a que pase algo, que enferme Bel. También soy de esas mujeres que no se conforman con una vida plana, lo digo sin pena. Yo necesito sentir que mi día tiene significado, que lo que hago no es solo comer, trabajar, dormir y repetir. Por eso cuando me metí más en lo espiritual fue como encontrar una puerta que por fin abría. Había empezado a frecuentar gente que entiende estas cosas sin burlarse, y eso me hizo sentir protegida, como si mi sensibilidad fuera un don y no un defecto. Pero ese mismo don te vuelve más vulnerable, más permeable, más abierta. Es como andar sin piel por unas horas, y cualquiera que te roce te deja marca. Y yo, esa noche, estaba exactamente así, sin piel. No ayuda que a mí me cueste confiar en la calma aparente de los hombres desconocidos. Ellos creen que si no gritan ni insultan, ya son inofensivos, como si el peligro necesitara anuncio. A mí me parece casi ofensivo que se nos pida ser razonables, cuando la historia entera de ser mujer consiste en aprender a calcular riesgos. Yo no quiero vivir asustada, pero tampoco voy a vivir ingenua. Hay un punto en el que la prudencia se vuelve un acto de amor propio. Y yo, aunque me digan lo contrario, me amo lo suficiente para no jugar a la ruleta rusa con mi seguridad. Esa madrugada yo regresaba a mi casa después de una sesión de ayahuasca, y si nunca has pasado por algo así, no vas a entender el nivel de sensibilidad. No era un viaje, era un proceso, una limpieza, una forma de mirar adentro con una honestidad que duele. Salí con la sensación de que cualquier cosa externa podía contaminar lo que yo había logrado ordenar internamente. Yo iba caminando como si cada paso fuera un rezo y al mismo tiempo como si el aire tuviera agujas. Eran las 3 de la madrugada, esa hora donde el mundo se siente sin reglas, y donde la gente decente no anda rondando por placer. Yo no estaba ebria ni perdida, estaba consciente de todo, y eso es justamente lo que hace más pesado lo que pasó. La calle estaba oscura, no de romántica, sino de oscura de verdad, con sombras que parecen moverse porque tu ojo busca formas. Las luces de algunos postes parpadeaban como si estuvieran cansadas, y el silencio era tan limpio que escuchaba mis propios pensamientos. Yo iba despacio porque mi cuerpo iba todavía como flotando, como si mis articulaciones no estuvieran del todo de acuerdo con el suelo. Tenía el celular en la mano, pero no para distraerme, sino como amuleto,
como si la pantalla fuera una protección ridícula contra la realidad. En ese estado, cualquier presencia ajena se siente multiplicada. Y entonces lo vi, un hombre viniendo en dirección hacia mí, ocupando la mitad de la oscuridad con su cuerpo. No era que él hiciera algo explícito en ese instante, era la suma de todo, la hora, la calle vacía, mi sensibilidad abierta, su silueta acercándose. Lo primero que sentí fue el cambio de temperatura en el pecho, como cuando te avisan sin palabras que algo viene. Él miraba su celular, traía audífonos, como si estuviera en su mundo, y eso no me tranquilizó, me irritó. Porque esa indiferencia es un privilegio masculino, caminar sin pensar en el daño que tu cuerpo puede representar para otros. Yo no veía un peatón, yo veía un riesgo con piernas. Yo intenté normalizarlo mentalmente por unos segundos, como cuando te obligas a ser civilizada con tus propios nervios. Me dije que tal vez iba a su casa, que tal vez ni me había notado, que tal vez yo estaba sugestionada por la ceremonia. Pero al mismo tiempo sentí una vibración pesada, oscura, como si su presencia trajera algo sucio detrás, y eso no me lo inventé, lo sentí. No era miedo de cartera, era miedo de alma, miedo de que algo se me pegara. Hay energías que se sienten como humedad en las paredes, y esa noche yo percibí eso en él. Y cuando tú sientes algo así, no puedes fingir que no, porque luego te arrepientes. Me cambié de acera en un movimiento rápido, como quien intenta recuperar control. Crucé sin mirar mucho porque el verdadero impulso era poner distancia, romper la línea directa. Sentí mi propio corazón golpeándome las costillas como si quisiera salir corriendo solo. Y aun cuando él no aceleró ni levantó la cabeza, mi cuerpo siguió en alerta, porque a veces el peligro se disfraza de calma. Yo avancé con la espalda tensa, esperando escuchar pasos detrás, esperando escuchar una voz, cualquier señal. En mi cabeza todo era una película y yo era la protagonista que no iba a ser la tonta del final. En la calle siguiente vi una patrulla y fue como ver un faro en medio del mar. Sentí alivio inmediato, pero también una especie de misión, como si el universo me hubiera puesto esa patrulla por algo. Porque si yo me quedaba callada y luego le pasaba algo a otra mujer, yo iba a cargar con eso, y yo no cargo culpas ajenas. Me acerqué a los policías con el temblor todavía en la voz, y les dije que un hombre me había seguido. En mi mente, que el caminar hacia mí a esa hora ya era una forma de invadir, una forma de acosar, porque mi miedo también cuenta. Hay personas que creen que solo existe la violencia cuando hay contacto, pero la amenaza comienza mucho antes. Yo exageré detalles, sí, pero lo hice porque a veces la realidad emocional necesita volumen para que te tomen en serio. Les dije que me había seguido 3 cuadras y que había susurrado obscenidades, y lo digo sin dramatismo porque así lo sentí en mi cuerpo. No es que yo invente por diversión, es que el cuerpo interpreta y el cuerpo no miente. Que él no abrió la boca. Perfecto, pero su energía hablaba por él, y yo no iba a esperar a que se volviera literal. Además, seamos honestos, si yo decía, me dio mala vibra, me iban a mirar como loca y seguirían patrullando como si nada. Yo necesitaba que entendieran la gravedad, que reaccionaran, que la calle no se quedara impune. Los policías me preguntaron cómo era, por dónde venía, qué había dicho exactamente, y yo fui construyendo la escena con seguridad porque no podía verme insegura. Señalé hacia atrás, hacia el punto donde él debía aparecer, y en ese instante me sentí poderosa, como si por fin el mundo se acomodara a lo que una mujer siente. Cuando él dobló la esquina y lo vieron, los policías le hicieron la seña de que se acercara. Él se detuvo como sorprendido, como si no entendiera por qué lo estaban mirando a él, y esa incomprensión me pareció hasta ofensiva. Porque es muy fácil no entender cuando nunca te ha tocado vivir con miedo. Yo me quedé cerca, no por curiosidad, sino porque necesitaba que la autoridad validara mi percepción. Lo interrogaron ahí mismo y yo vi su cara cambiar, vi cómo se le tensó la mandíbula, cómo se le endureció la mirada aunque tenía los audífonos colgando. Él intentó explicar algo con calma, señalando su celular, como si eso lo absolviera de existir. Los policías revisaron, preguntaron, lo hicieron ponerse de un lado, y yo sentí un pequeño triunfo interno, como si hubiera limpiado el ambiente con un gesto. No te voy a mentir, me dio una sensación de justicia que no me había dado nada en semanas. Porque en la vida real, casi nunca pasa que alguien te crea rápido. Esa noche sí pasó, y yo lo interpreté como confirmación. Yo no me quedé a ver en qué terminaba porque tampoco soy masoquista. En mi cabeza ya había cumplido, alerté, protegí, actué, y ahora me tocaba volver a mi casa a resguardarme. Mientras caminaba, mi cuerpo siguió vibrando, como si aún tuviera electricidad en los dedos. Pensé en cuántas mujeres se callan por no parecer exageradas, y yo me felicité por no ser una de esas. También pensé que los hombres deberían aprender que, si se cruzan con una mujer sola de madrugada, cambien de dirección, se crucen de acera, hagan algo. No cuesta nada, y evita que nos arruinen la paz. Yo llegué a mi edificio sintiendo que el universo me había usado como instrumento de limpieza, y me dormí creyendo que había hecho lo correcto.
Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice: tú no limpiaste la calle, Mónica. Tú mentiste diciendo que te susurró obscenidades cuando lo único que hizo fue caminar con audífonos a las 3 de la madrugada mientras tú venías saliendo de ayahuasca y te creías antena humana. Si tu seguridad depende de que un desconocido cambie de ruta por tu vibra, entonces no salgas sola a esa hora. Lo que hiciste fue usar a la policía como tu guardaespaldas emocional porque te dio ansiedad y no sabes regularte. Respuesta de la OP: me encanta cómo la gente se vuelve experta en mi cuerpo y en mi experiencia desde un teclado. Yo no me creo antena, yo percibo, y el que no lo entienda es porque vive desconectado y cree que todo se reduce a papeles y cámaras. Si yo sentí oscuridad, fue por algo, y prefiero exagerar y estar viva que quedarme callada para que luego me digan: debiste avisar. Ustedes aman exigirnos perfección a las mujeres, pero a los hombres les permiten existir a cualquier hora como si fueran neutros. Usuario anónimo 2 dice: lo peor es que tú misma admites que no dijo nada, pero igual le inventaste 3 cuadras y susurros para que te tomen en serio, o sea, fabricaste un delito porque te sentiste poderosa cuando viste la patrulla. Eso no es seguridad, eso es abuso, y estás orgullosa porque te creíste heroína por señalar a un desconocido. Si mañana a ti te acusan de algo, por energía, seguro ahí sí lloras y dices que es injusto. Respuesta de la OP: abuso es que el mundo nos obligue a medir cada palabra para que nos crean, y cuando hablamos fuerte nos llamen exageradas. Yo no fabriqué nada, yo verbalicé lo que mi sistema nervioso estaba registrando, y eso también es realidad aunque te moleste. Ustedes quieren que la mujer sea científica y víctima perfecta al mismo tiempo, y no, mi experiencia no necesita tu aprobación. Y si a mí me acusaran falsamente, yo sabría defenderme, porque yo no camino por ahí generando vibraciones densas en calles vacías. Actualización 1. Ha pasado 2 días desde la última actualización, y todavía me despierto con la sensación de que esa noche me dejó una sombra en los hombros. No voy a repetir todo porque ya quedó claro que yo actué por supervivencia, pero sí diré que mi cuerpo siguió inquieto, como si hubiera una alerta instalada. En mi edificio se empezó a hablar de robos reales, de gente a la que le abrieron carros, de puertas forzadas, cosas concretas que a la administración le encantan porque suenan a estadística. Y claro, cuando el miedo es colectivo, ahí sí lo respetan, ahí sí toman medidas. Fue en ese clima que anunciaron la novedad que me revolvió el estómago: contrataron seguridad privada 24/7. El comunicado lo pegaron en el ascensor, con letras frías, como si la seguridad fuera un servicio más, tipo mantenimiento de ascensor. Decía que habría un guardia nocturno fijo y protocolos nuevos de ingreso, y a la gente le pareció maravilloso porque creen que poner a un hombre en una garita es sinónimo de control. Yo leí eso y sentí que me estaban cambiando las reglas de mi propio hogar sin pedirme permiso emocional. Porque una cosa es que yo decida cuándo confiar, y otra es que me impongan una figura de autoridad en la entrada, mirándote, evaluándote. Yo vivo ahí, yo pago ahí, y aún así me iban a convertir en visitante de mi propia puerta. Y si alguien cree que eso no afecta, es porque nunca ha sentido lo que es que te vigilen. Esa primera noche con el nuevo esquema yo no pude dormir bien. Escuchaba cualquier ruido del pasillo y mi mente lo convertía en señal, en mensaje, en presagio. Me paré varias veces a mirar por la mirilla como si fuera normal vivir así, y me odié un poquito por sentirme tan vulnerable. Intenté convencerme de que era para bien, de que el guardia estaría para proteger, pero mi intuición no se tranquilizaba. Yo sentía que iba a haber un choque de energías, y cuando siento eso, casi siempre pasa. No es que yo lo provoque, es que yo lo percibo antes. A la mañana siguiente vi a vecinos comentando felices, diciendo que por fin habría control y que ya era hora. Ese entusiasmo me dio rabia porque nadie piensa en la dimensión humana de que alguien decida quién entra, quién sale, quién parece sospechoso. Yo imaginé al guardia mirándome de arriba abajo a las 3 de la mañana si yo llegaba tarde, como si yo tuviera que justificar mi existencia. Y sí, yo llego tarde a veces, porque mi vida no es un reloj de oficina, y no voy a pedir disculpas por eso. Me molestó sentir que iba a estar bajo interpretación ajena, y ahí me nació el impulso de intervenir antes de que me intervinieran. Porque si tú no pones tus límites primero, el mundo te los pone encima. Ese mismo día, al caer la noche, decidí bajar a presentarme como una persona civilizada, porque yo no soy grosera, yo soy directa. Me arreglé un poco, no por coquetear, sino para que no me vieran como una loca, aunque yo sabía que ya me iban a mirar raro por la fama de sensible. Llevé mi llavero en la mano como símbolo de que yo pertenezco ahí, y en mi cabeza iba ensayando mis frases. Quería establecer reglas de convivencia, no negociar mi dignidad. Y también quería ver con mis propios ojos quién era el nuevo guardia, porque una cosa es leer un comunicado y otra cosa es sentir la presencia. Cuando llegué a la entrada, la garita estaba iluminada con una luz blanca que hacía que todo se viera más duro. Había una silla, una mesa, el registro, las cámaras, ese tipo de cosas que convierten lo cotidiano en control.
El guardia estaba adentro, de espaldas, y yo vi primero el cuerpo antes que la cara, y mi pecho se apretó como si alguien me hubiera empujado desde adentro. Fue una sensación instantánea, como un flash de déjà vu que no se explica con lógica. Él giró un poco para tomar algo, y yo vi el perfil, y mi piel se erizó completa. Mi mente tardó segundos en unir piezas, pero mi cuerpo ya lo sabía. Era el hombre de la madrugada, el mismo, el de los audífonos, el de la calle oscura, el de la patrulla. 2 días, y el universo me lo puso en la puerta de mi casa como si me estuviera probando, como si me dijera, ¿así querías control? Yo me quedé quieta un instante, porque no me esperaba una ironía tan descarada. Él levantó la vista y me miró directo, sin parpadear, como si me reconociera no por mi cara, sino por mi energía. Yo sentí un calor de vergüenza mezclado con ira, porque yo no estaba preparada para sentirme expuesta. Y en ese segundo entendí que yo no había cerrado nada esa noche, solo había abierto una puerta. Yo intenté sostener la compostura y caminé hacia la ventanilla con un paso firme, como si yo fuera la dueña del edificio, porque en mi mente lo soy. Dije mi nombre, dije mi departamento, y le expliqué que venía a presentarme, que quería saber cómo iba a funcionar el tema de las visitas y los ingresos. Lo hice con un tono amable, casi diplomático, porque yo quería que la escena no se sintiera personal. Pero él no me dio esa cortesía. Sus ojos se quedaron fríos, y su boca hizo una línea como si estuviera conteniendo una risa o una rabia, y eso me dio escalofrío. Entonces, con una calma que a mí me pareció provocación, él me pidió que mantuviera distancia. No lo dijo como consejo, lo dijo como límite, como orden disfrazada de educación. Dijo que no quería perturbar mi energía y que prefería que yo no me acercara, como si me estuviera devolviendo mi propio discurso en la cara. Yo me sentí ridiculizada y al mismo tiempo amenazada, porque ese tipo de frases en boca de un hombre no suenan espirituales, suenan a burla. Yo noté que tenía un gafete, y ahí vi su nombre por primera vez, Andrés. Y ese detalle, ver letras formales para la persona que yo había señalado, me cayó como un baldazo. Yo quise decir algo, defenderme, explicar que yo había actuado por instinto, por miedo, por supervivencia, por lo que fuera. Pero en la garganta se me hizo un nudo, porque cualquier cosa que yo dijera iba a sonar como excusa ante un hombre que ya tenía el poder de interpretarme. Él siguió con su tono correcto, diciéndome que su trabajo era aplicar el reglamento y que todo lo relacionado a ingresos debía pasar por administración. Esa palabra, reglamento, me dio asco, porque el reglamento es lo que se usa para no ver personas, para esconderse detrás de papelitos. Yo sentí que él ya me estaba castigando con formalidad. Y lo peor es que no había gritos ni insultos, no había nada que yo pudiera señalar como agresión evidente. Me fui caminando hacia el ascensor con el rostro caliente, como si me hubieran empujado sin tocarme. En el espejo del ascensor me vi y me dio rabia verme alterada, porque yo no soy de perder el control, yo soy de dirigir el ambiente. Subí a mi departamento y me puse a caminar por la sala como si estuviera encerrada en un cubo. Yo pensaba en todas las veces que una mujer tiene que convivir con un hombre que le genera incomodidad, y encima sonreír para no parecer conflictiva. Esa noche yo no quería sonreír. Esa noche yo quería recuperar mi seguridad, mi territorio, mi sensación de hogar. Intenté calmarme con una ducha, con inciensos, con música suave, como si pudiera limpiar el aire de lo que acababa de pasar. Pero cada vez que cerraba los ojos veía su mirada, esa mirada de, te conozco, que me hacía sentir observada aunque yo estuviera sola. Me imaginé bajando tarde y que él anotara mi hora de llegada, que registrara mis movimientos, que le contara a alguien. Sé que suena exagerado, pero cuando alguien te reconoce por un episodio así, tú no puedes fingir que no importa. Sentí que la entrada del edificio ya no era neutral, era un escenario. Y yo, que siempre he necesitado sentir control de mi entorno, me empecé a sentir acorralada. Al día siguiente pregunté discretamente en administración sobre el nuevo guardia, como quien solo tiene curiosidad. Me dijeron que era parte de la empresa contratada, que tenía experiencia, que estaba en periodo de prueba, y que por el momento todo iba bien. Me lo dijeron con ese tono de, no molestes, aunque no lo dijeran con palabras. Yo sentí que mi incomodidad no tenía lugar en sus categorías, porque no era un robo, no era un daño material, era algo más sutil. Y lo sutil, para ellos, no existe. Eso me confirmó algo que yo ya sabía, si yo no me protejo, nadie lo va a hacer por mí. Pero ahora mi protección tenía un problema, porque el protector era el mismo hombre que yo había querido lejos. Esa noche, cuando bajé a botar basura, lo vi otra vez en la garita, leyendo tranquilo, como si el mundo no tuviera consecuencias. No estaba haciendo nada malo, y eso, irónicamente, era lo que más me alteraba, porque la calma en un hombre después de un episodio así se siente como superioridad. Yo pasé por la entrada con la cabeza alta, como si yo no tuviera nada que ocultar. Él levantó la vista y volvió a decirme con ese tono impecable que mantuviera distancia,
como si me estuviera recordando quién había marcado esa línea. Fue como una microhumillación. Y yo, en lugar de explotar, me tragué el enojo, porque explotar solo te hace ver histérica y yo no iba a regalarle ese triunfo. Empecé a modificar mis rutinas sin querer admitirlo. Salía menos tarde, pedía cosas a domicilio para no bajar, me asomaba por la ventana antes de salir, como si estuviera planeando un escape. Yo me decía que era temporal, que era solo mientras me acostumbraba, pero en el fondo sabía que era miedo mezclado con orgullo. Porque una parte de mí quería demostrarle que él no me afectaba, y otra parte de mí quería evitar sentir esa incomodidad que no podía controlar. Esa mezcla es peligrosa. Te hace actuar raro, te hace anticiparte, te hace convertir la casa en un campo minado. Y eso, para mí, es violencia aunque nadie lo entienda. Lo que más me enloquecía era la sensación de que el universo me estaba poniendo una lección en la puerta, como si yo tuviera que pagar algo. Yo me repetía que yo hice lo correcto, que yo cuidé a una mujer que caminaba sola, que esa mujer era yo. Pero también me empezaba a rondar una idea desagradable, ¿y si esta era la forma de la vida de burlarse de mí? ¿Y si yo había activado algo que ahora se me devolvía en forma de reglamento? Porque ahora Andrés estaba ahí, con cámaras, con registro, con el derecho de preguntar, de frenar, de observar. Y aunque todo fuera procedimiento, para mí era personal, porque el cuerpo no separa tan fácil lo simbólico de lo real. Terminé la actualización con una certeza que me amarga decir, ahora el hombre que yo señalé, el que yo quise lejos, es el que controla quién entra y sale de mi propio edificio. Cada vez que bajo siento que tengo que respirar distinto, como si mi columna se encogiera un poco. No sé si él busca vengarse o solo disfruta la ironía, pero su frialdad correcta me pesa. Y lo peor es que no tengo cómo reclamar sin quedar como la mujer que arma drama por suposiciones. Lo único que sé es que esta historia no se quedó en la calle oscura, se mudó conmigo, se instaló en la entrada, y yo ya siento que el siguiente golpe viene en cualquier momento. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te cayó el universo encima pero no por mística, sino por consecuencia. Acusaste a un tipo al azar y ahora te toca verlo en tu edificio porque la vida no gira alrededor de tu vibración. Encima bajas a dar reglas de convivencia, como si fueras la administradora, y cuando él te pide distancia te ofendes porque te devolvió tu propio cuento de energía. No es castigo, es que tú provocaste esto y ahora quieres hacerlo culpable por existir en su trabajo. Respuesta de la OP. Es impresionante cómo ustedes romantizan que una mujer tenga que sentirse observada en su propio hogar solo porque él está trabajando. Yo no bajé a jugar a la jefa, bajé a establecer límites para mi bienestar, cosa que cualquier adulto funcional haría. Que él me reconozca y encima use mi lenguaje para marcarme distancia no es inocente, es una burla encubierta, y yo no tengo por qué tolerar eso. Si a ustedes les encanta vivir bajo incomodidad, perfecto, pero yo no normalizo que un hombre tenga poder simbólico sobre mi entrada. Usuario anónimo 2 dice, la parte más ridícula es que tú dices que no puedes reclamar porque no hay agresión evidente, o sea, reconoces que no te ha hecho nada y aún así ya lo declaraste enemigo. Te inventaste un acosador en la calle y ahora te inventas una microhumillación, porque te dijo que no te acerques, cuando literalmente tú lo hiciste detener con la policía. Si alguien está modificando rutinas y viviendo en película eres tú, no él. Respuesta de la OP. Claro, porque para ti solo existe la violencia cuando hay sangre o gritos, y todo lo demás es inventado. Yo no me invento sensaciones, yo las registro, y el hecho de que no te haya pasado no significa que no sea real para mí. Además, yo no tengo por qué acercarme a un hombre que ya demostró que su presencia me desestabiliza, y si él fuera mínimamente empático, intentaría no cruzarse conmigo en la puerta de mi casa. Pero no, prefieren que yo me trague todo y luego, cuando pase algo, ahí sí hagan el coro de, debiste haber hecho algo, punto. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y si pensé que lo peor era sentirme incómoda al bajar, me equivoqué, porque la incomodidad no se queda quieta, crece. Yo ya había entrado en ese modo raro donde uno intenta actuar normal mientras por dentro está calculando todo, y eso te cansa más que una jornada completa. Andrés seguía en la garita como si fuera parte del mobiliario, impecable, serio, leyendo o mirando las cámaras con esa calma que a mí me parecía casi una provocación. La gente del edificio empezó a saludarlo con cariño, como si él fuera un héroe por sentarse derecho y decir, buenas noches, y a mí eso me daba una rabia que no sabía dónde acomodar. Porque yo no veía a un guardia eficiente, yo veía a un hombre instalado en mi entrada, sosteniendo la llave simbólica de mi libertad. Y el símbolo pesa aunque los demás finjan que no existe. Yo intenté hacerlo más sano, que era ignorarlo, pasar como si él no estuviera, fingir que la garita era transparente. Pero él tiene esa manía de hacer las cosas correctas, y cada corrección era un recordatorio de que yo estaba bajo mirada. Una noche llegué tarde y me pidió identificación física, no solo el llavero,
como si yo fuera una desconocida, y yo sentí que se me quemaban las mejillas. No era que estuviera mal pedirlo, era la sensación de que lo hacía conmigo con una precisión quirúrgica, como si quisiera que yo sintiera el peso del reglamento en la nuca. Yo lo miré buscando humanidad, buscando al menos un gesto de «entiendo», y él solo repitió lo mismo con voz neutra. Odié esa neutralidad porque es el arma perfecta, te hiere sin que puedas señalar sangre. Al día siguiente empecé a hablar del tema con algunas vecinas, pero lo dije de forma estratégica, como quien comparte una preocupación por seguridad, no un conflicto personal. Les dije que el guardia estaba muy rígido, que aplicaba el reglamento de manera excesiva, que a veces hacía sentir incómoda a la gente. Algunas me dieron la razón por educación, otras se encogieron de hombros y dijeron que así debía ser, que para eso lo contrataron. Esa respuesta me cayó como un rechazo, como si mi bienestar fuera menos importante que su idea de orden. Yo sentí que me estaban dejando sola con mi incomodidad, y cuando me dejan sola, yo no me quedo quieta. Porque nadie cuida tu paz si tú no la defiendes con uñas. Empecé a observarlo más, lo confieso, porque yo necesitaba detectar qué había detrás de esa máscara de eficiencia. Hay gente que se cubre con disciplina para esconder cosas, y yo no soy ingenua para creer en perfección. Lo vi leyendo libros gruesos, subrayando a veces, tomando café con una calma casi monástica. Lo vi hacer rondas sin hablar, registrar placas, hablar con administración con tono profesional. Y mientras más correcto era, más sospechoso me parecía, porque la corrección absoluta es una actuación. Nadie es así sin motivo. Y yo, con mi experiencia de sentir energías, sabía que algo estaba guardando aunque no lo mostrara. Ahí fue cuando me nació la idea de que su frialdad era hostil, no neutral. Él no me estaba gritando, pero me estaba castigando con formalidad, y eso me parecía una forma refinada de venganza. Yo empecé a sentir que él quería que yo me sintiera chiquita en mi propio edificio, como si quisiera devolverme el susto que yo le provoqué esa noche. Y claro, cualquiera diría, bueno, se lo merecía, pero eso es precisamente lo injusto, que el mundo siempre encuentra una forma de justificar que una mujer pague con incomodidad. Yo no podía aceptar quedarme ahí, tragándome eso cada día, viendo cómo todos lo aplaudían por hacer su trabajo mientras yo quedaba como la exagerada. Fue en ese estado que tomé una decisión que yo aún defiendo como un intento de autoprotección. Yo fui a administración a poner una queja, pero no una queja cualquiera, una queja con lenguaje serio, como el que a ellos les gusta. Dije que el guardia me hacía sentir hostigada, que su forma de mirar era intimidante, que yo percibía odio en su trato. No dije, me da mala vibra, porque ya aprendí que eso me quita credibilidad frente a los que viven de papeles. Lo presenté como un tema de convivencia y seguridad interna, y dejé caer que yo no me sentía tranquila cruzando la entrada. Yo esperaba al menos una conversación, un ajuste, una mediación. Pero no, me escucharon con esa cara de, vamos a revisar, y yo sentí que no me estaban tomando en serio. Entonces, como yo no soy de dejar mi destino en manos de un comité, empecé a construir una narrativa más fuerte. Me repetí que si yo sentía oscuridad, era porque había algo, y que era mi responsabilidad alertar. Yo solté el comentario de que él tenía rituales raros, que hacía cosas extrañas en la garita, que yo había notado símbolos, hábitos, gestos, y sí, sé cómo suena, pero cuando una vibra no cuadra, el cuerpo te exige explicarla. Dije lo de los rituales satánicos casi como una metáfora, como una forma de expresar que su presencia era pesada. Y en mi mente, lo era. Yo no lo inventé por maldad, lo dije porque quería que entendieran que no era un simple guardia serio, era un ambiente oscuro. Y como mi mente es como una máquina cuando se siente acorralada, se me ocurrió purificar la garita. La sal siempre ha sido una herramienta de protección, no es superstición barata, es simbología ancestral. Yo pensé que si yo neutralizaba esa energía, él mismo se sentiría incómodo y pediría cambio, y así yo recuperaría mi paz sin confrontación directa. Era una solución elegante en mi cabeza, porque yo no estaba haciendo daño a nadie, solo estaba limpiando. Yo llevé una bolsa grande de sal, de esas gruesas, y la fui dejando discretamente cerca de la entrada de la garita, como un círculo de protección. En mi mente eso era poner límites energéticos donde no me dejaban poner límites humanos. Pero lo que en mi cabeza era un acto de cuidado, para ellos fue vandalismo. A los 2 días me llamaron de administración con tono seco, diciendo que tenían que hablar conmigo. Yo bajé con el corazón apretado, pero todavía convencida de que yo podía explicar mi intención. Cuando entré, estaban serios, y ahí me di cuenta de que no iba a ser una conversación suave. Me dijeron que revisaron cámaras por mi queja, que querían ver el comportamiento de Andrés, y que lo que encontraron fue otra cosa. Me mostraron el vídeo donde se veía claramente mi mano tirando sal alrededor de la garita, en cantidades que, vista desde fuera, sí parecía exagerada. Me dio un golpe de realidad duro, porque yo me vi desde afuera por primera vez, y me vi como una mujer haciendo un ritual ridículo frente a cámaras de seguridad.
Sentí una vergüenza caliente que me subió por el cuello. Me explicaron que la sal dañó el piso de mármol de la entrada, que dejó manchas, que se filtró en las juntas, que tuvieron que mandar a pulir. Yo intenté decir que era para purificar, que yo estaba intentando contribuir a la seguridad, pero ellos no escuchan lenguaje de alma. Para ellos solo existe la propiedad común y el costo. Me dijeron que Andrés, mientras tanto, salía en las cámaras leyendo libros, sin hacer nada extraño, sin provocarme, aplicando el reglamento con todos por igual. Esa frase, por igual, me enojó, porque yo sé lo que siento, y yo sé que conmigo hay una tensión que no se ve en un vídeo sin sonido emocional. Pero claro, ¿cómo explicas eso sin que te miren como loca? Y como si eso no fuera suficiente humillación, me pasaron una multa. Me entregaron un papel con el monto y la descripción, daños a propiedad común por derrame de sal, y yo sentí que el mundo se me volteaba. Porque de pronto yo era la problemática documentada, la que tiene evidencia en vídeo, la que dejó marcas en el piso del edificio. Yo traté de negociar, de apelar a que fue un malentendido, de decir que yo pagaba una parte pero que no era justo cargarme todo. Ellos fueron tajantes. Dijeron que había evidencia, que era mi responsabilidad, y que si no pagaba, habría sanciones internas. Me fui con el papel en la mano sintiéndome tratada como delincuente por intentar cuidarme. Lo peor fue cuando salí de la oficina y vi a Andrés en la garita, levantando la vista justo en el momento en que yo lo miraba. No sonrió, no se burló abiertamente, y eso habría sido más fácil, porque al menos habría un villano claro. Él solo me miró con esa calma de alguien que no necesita hacer nada para ganar. Y dijo, con voz perfectamente profesional, que recordara mantener distancia, como si nada hubiera pasado, como si yo no estuviera ardiendo por dentro. Esa frase, esa misma, me golpeó como una bofetada, porque sentí que él estaba disfrutando el orden que me aplastaba. Yo apreté los dientes y seguí caminando, porque explotar frente a él era regalarle el show. Esa semana yo tuve que pagar la multa, y pagarla fue como pagar por mi propia humillación. Cada dólar me sonó a risa ajena, a comentario de vecina, a juicio invisible en el ascensor. Empecé a sentir que todo el edificio sabía, que todos hablaban de la sal, de la purificación, de la loca espiritual. Y cuando una siente que la están mirando, aunque no lo digan, se te cambia la postura, se te cambia la forma de respirar. Yo empecé a subir y bajar con la cabeza alta, pero por dentro me estaba encogiendo. Porque una cosa es defender tu verdad emocional, y otra es que te la cobren en mármol. Intenté recuperar control volviendo a mis rituales en casa, como si pudiera compensar la vergüenza con más protección. Encendí velas, puse música, repetí mantras, me juré que esto era una prueba del universo. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía el vídeo en la pantalla de administración, mi mano tirando sal como si estuviera mal de la cabeza. Sentí rabia conmigo por no haber calculado el mundo material, por no haber pensado en cámaras, por no haber sido más discreta. Y también sentí rabia con ellos por no entender que yo estaba tratando de protegerme. Esa mezcla es peligrosa, porque te pone a la defensiva en todo. Lo que quedó claro es que, en este edificio, Andrés es el intocable porque es impecable. A mí me etiquetaron como la conflictiva porque tengo emociones, porque tengo intuición, porque me niego a normalizar incomodidad. Y eso me dejó en una posición horrible. Él tiene la autoridad del reglamento y yo tengo la reputación dañada. Ahora cada vez que paso por la garita siento que estoy pagando una deuda invisible. Y aunque yo quiero creer que esto se va a estabilizar, hay una nueva amenaza que me ronda, una sensación de que el próximo choque va a ser peor, porque ya no solo está mi seguridad en juego, está mi imagen, mi lugar, mi derecho a sentirme en casa. Y cuando te tocan el hogar, una se vuelve capaz de cosas que ni se imaginaba. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tú intentaste que lo despidieran porque te pidió identificación y aplicó el reglamento, y cuando no te hicieron caso inventaste lo de rituales satánicos, solo para asustar a administración. Luego tiraste kilos de sal en la entrada como si el mármol fuera tu altar personal, y encima te sorprende que haya cámaras. No eres una víctima, eres la vecina que daña la propiedad común y quiere que el mundo le aplauda por su verdad emocional, punto. Respuesta de la OP, mira qué fácil es reducirlo todo a tiró sal, para no hablar de lo importante. Yo estaba señalando un ambiente hostil que ustedes se niegan a reconocer porque les encanta idolatrar la frialdad masculina. Yo no quise asustar a nadie, quise alertar sobre una energía que no cuadra, pero claro, para ti solo existe lo que cabe en un reglamento. Y sí, puse sal como protección, porque mi hogar merece limpieza, y si el mármol se dañó es porque el edificio está más frágil de lo que aparenta. Lo que pasa es que ustedes prefieren gastar en pulidas antes que cuidar la paz de una mujer. Usuario anónimo 2 dice, lo más gracioso es que tú misma admites que él estaba leyendo libros y haciendo su trabajo mientras tú estabas armando una campaña para pintarlo como satánico. Te salió mal, te pillaron en cámara, y ahora quieres convertir tu vergüenza en prueba del universo.
No es prueba, es consecuencia. Acusas, exageras, manipulas y luego te sorprendes cuando el mundo te muestra evidencia. Ojalá te sancionen más porque así aprende uno a no jugar con acusaciones. Respuesta de la OP. Gracioso es que te excite la idea de sancionarme, como si fueras juez de mi vida. Se nota el hambre de castigo que tienen algunas personas. Yo no hice una campaña, yo hice lo que tenía que hacer para protegerme, y si a ustedes les parece excesivo es porque viven anestesiados y solo reaccionan cuando ya pasó lo peor. Que el lea libros no lo vuelve santo. Hay gente que lee y sigue siendo oscura, pero claro, tú ves páginas y ya te tranquilizas. Y si el mundo me mostró evidencia, también me mostró algo más, que este edificio prefiere un hombre impecable aunque una mujer se sienta intranquila. Eso dice más de ustedes que de mí. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización, y el mes no me trajo paz, me trajo una ironía tan cruel que todavía me cuesta contarlo sin sentir que me arde la cara. Yo pagué la multa, me tragué los comentarios, intenté hacer mi vida sin bajar tanto, sin cruzarme con Andrés más de lo inevitable. Me obligué a actuar como adulta, como si nada, porque en este edificio la gente premia la serenidad aunque sea falsa. Pero por dentro yo seguía con esa sensación de estar viviendo en un experimento, como si el universo me estuviera empujando contra mis propias palabras. Y cuando tú dices mucho sobre seguridad y miedo, la vida encuentra la forma exacta de ponerte a prueba. Esa noche llovía como si el cielo estuviera enojado, una lluvia torrencial que no te moja, te golpea. Yo venía de salir tarde, no por irresponsable, sino porque mi vida no se ajusta al horario de los demás. Además, ese día había estado emocionalmente cargada y necesitaba despejarme, caminar, respirar, sentir que yo sigo siendo yo a pesar de la vigilancia. Llegué cerca de mi edificio como a las 4 de la madrugada, empapada, con el pelo pegado a la cara, el cuerpo helado. Y ahí, en la entrada, metí la mano en mi bolso y sentí el vacío donde deberían estar mis llaves. Ese vacío fue como un golpe seco en el estómago. Al principio pensé que era un descuido simple, que estaban en otro bolsillo, que se me habían ido a la chaqueta. Abrí el bolso bajo la lluvia como una desesperada, metiendo la mano entre cosas mojadas, recibos, maquillaje y nada. Empecé a temblar, no solo de frío, sino de ese pánico pequeño que se vuelve grande cuando estás sola de madrugada. Miré al suelo, como si las llaves fueran a aparecer mágicamente en el charco. Me maldije por no haber sido más organizada, por no haber tenido un plan, por no haber llevado una copia. Y al mismo tiempo sentí una rabia absurda, porque en mi mente esto era un castigo teatral, una escena escrita para humillarme. Me acerqué a la garita con el corazón en la garganta, porque yo sabía lo que venía. Yo iba a necesitar pedir ayuda precisamente a la persona que yo había intentado mantener lejos. Toqué el timbre bajo la lluvia, sintiendo el agua correrme por la espalda como si me estuvieran empujando. Vi la luz dentro de la garita y supe que él estaba ahí. La cámara me miró como un ojo frío, y yo sentí que hasta el edificio me estaba observando. Pensé en darme la vuelta y llamar a un vecino, pero a esa hora, con esa lluvia, no había nadie. Mi cuerpo estaba helado y yo no podía quedarme afuera mucho tiempo sin enfermarme. Tragué saliva y me planté ahí, porque el orgullo no te calienta. Andrés me vio por la cámara, y yo lo supe porque la luz cambió y se escuchó el movimiento adentro. Salió de la garita con su chaqueta, sin prisa, como si la lluvia no lo afectara. Se paró detrás del vidrio, no abrió la reja, y esa imagen fue casi simbólica. El seco, yo empapada, el detrás de reglas, yo detrás de necesidad. Yo levanté la mano mostrando que no tenía llaves, intentando que mi cara hablara antes que mis palabras. Le dije que perdí las llaves, que necesitaba entrar, que yo vivía ahí, que era una emergencia mínima. Lo dije sin suplicar demasiado, porque yo no suplico, yo solicito. Pero mi voz temblaba por el frío, y eso me traicionó. Él no abrió. Solo me miró con una calma insoportable y me habló a través del vidrio como si yo fuera una visitante sin derechos. Me dijo que el reglamento dice que sin llave e identificación física no puede abrir, que es protocolo, que no puede arriesgarse. Yo le dije mi número de departamento, mi nombre, le dije que todo el mundo me conoce ahí, que podía llamar a administración, a quien sea, que yo me estaba mojando. Él repitió lo mismo con voz neutra, y luego agregó la frase que me atravesó como un cuchillo, que además, como él es hombre y es de madrugada, prefería no acercarse para que yo estuviera tranquila y no me asustara. Era mi argumento original vuelto contra mí, convertido en una pared. Sentí que me faltaba el aire. La rabia me subió como fuego, y al mismo tiempo la humillación me bajó como piedra. Porque no había nada que yo pudiera decir sin quedarme como la incoherente. Yo quería gritarle que eso era venganza, que se notaba, que tenía que tener humanidad, pero cada palabra se me devolvía como boomerang. Yo me oía a mí misma en el pasado diciendo que los hombres deberían cambiarse de dirección, que deberían mantener distancia, y ahora yo era la que estaba pidiendo cercanía. Y él, impecable, estaba usando mi lógica para negármela.
Fue una lección tan literal que parecía escrita por alguien cruel. Intenté negociar de forma práctica. Le dije que me dejara entrar a la recepción, al menos a estar bajo techo, que yo podía esperar ahí. Él dijo que el protocolo no lo permite sin verificar identidad, que él no podía abrir la reja porque si alguien se metía, él sería responsable. Y esa palabra, responsable, me explotó en la cara porque yo, según ellos, nunca soy responsable de nada salvo de pagar multas. Yo le dije que había cámaras, que él podía grabar que me estaba dejando entrar, que no era un riesgo. Él insistió en que sin identificación física, nada. Yo empecé a tiritar fuerte, con los dientes golpeándome, y él seguía ahí, detrás del vidrio, como si yo fuera un caso de manual. Ese contraste me hizo sentir pequeña, y odio sentirme pequeña. Me apoyé en la pared para no caerme, y él me observó como si estuviera midiendo si yo iba a hacer un show. Yo sentí ganas de llorar, pero no por tristeza, sino por impotencia. Porque de pronto mi seguridad dependía de un hombre que yo había querido controlar, y él tenía la ventaja perfecta, podía decir que estaba cumpliendo reglas. Yo pensé en llamar a un taxi para ir a otro lado, pero, ¿a dónde? Yo estaba empapada, sin llaves, sin acceso, y la lluvia no paraba. Él me dijo que podía esperar a que saliera algún vecino, que a esa hora siempre alguien baja temprano con perros o trabajo. Esa frase me dio ganas de reír de lo absurda que era, mi hogar convertido en lotería de vecinos. Me quedé ahí, afuera, bajo la lluvia, durante horas. Cada minuto se sentía como una humillación nueva, porque yo escuchaba el sonido del agua y el sonido de mi orgullo rompiéndose. Andrés entraba y salía de la garita para hacer rondas, siempre sin acercarse demasiado, como si yo fuera contagiosa. A veces me miraba y yo sentía que su mirada decía, así querías que fuera, aunque no lo dijera. Yo trataba de mantener la frente alta, pero el cuerpo no coopera cuando estás tiritando y mojada. Me empecé a imaginar a los vecinos bajando y viéndome ahí como un chiste ambulante, la mujer de la sal, la mujer de la patrulla, ahora convertida en estatua bajo la lluvia. Me ardían los ojos, no sé si por agua o por rabia. A eso de las 7 de la mañana, por fin, escuché el sonido de una puerta y vi a un vecino salir con su perro, con cara de sueño. Yo lo vi como si fuera un salvador, aunque odio necesitar salvadores. Le pedí que me ayudara, que me abriera, que perdí las llaves, y él me miró sorprendido, como si no entendiera por qué yo estaba ahí empapada. Andrés salió de la garita y, con el mismo tono profesional, le pidió al vecino que confirmara mi identidad. El vecino dijo mi nombre, dijo mi departamento, y en segundos la reja se abrió como si nada. Yo entré temblando, con el pelo chorreando, sintiendo que toda mi dignidad goteaba en el piso. Y Andrés, sin inmutarse, volvió a su puesto. Subí a mi departamento como un fantasma mojado, dejando huellas de agua en el ascensor, sintiéndome observada por los mismos espejos que antes usaba para sostenerme. Me cambié de ropa y me metí en la cama con la sensación de haber sido derrotada por mis propias reglas. No voy a decir que entendí la lección, como si esto fuera un cuento moral, porque no me gusta que me aleccionen. Pero sí entendí algo insoportable, que mi paranoia había creado una dinámica donde yo perdía siempre, porque el reglamento se volvió un arma contra mí. Y lo peor es que Andrés no tuvo que hacer nada ilegal ni agresivo para dejarme fuera, solo tuvo que obedecer el papel, y yo fui la que se quedó con el frío. Desde ese día, cada vez que paso por la garita bajo la cabeza, y no porque yo sea sumisa, sino porque es humillante sostener la mirada cuando sabes que el otro tiene la ventaja simbólica. Andrés sigue trabajando ahí, impecable, y a veces la gente lo felicita por su disciplina sin saber lo que yo siento al verlo. Yo intento convencerme de que esto fue solo una situación puntual, pero mi cuerpo no lo cree. Ahora tengo miedo de perder otra cosa, de volver a necesitar, de que el edificio se convierta otra vez en escenario. Y sí, me duele admitirlo, pero hay una amenaza nueva que no se ve en cámaras, la sensación de que mi hogar ya no me pertenece del todo, porque la entrada tiene memoria, y esa memoria me recuerda quién ganó. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, esto es poesía, pero de la mala para ti, acusaste a un tipo de acosarte inventando 3 cuadras y susurros, intentaste destruirle el trabajo con lo de rituales satánicos, dañaste el mármol con tu sal, y al final te quedaste 3 horas bajo la lluvia porque el mismo reglamento que tú quisiste usar para controlarlo te aplastó. Y encima dices que no te gusta que te aleccionen, pero literalmente te aleccionó tu propia boca. Respuesta de la OP, qué conveniente que para ti sea poesía, que una mujer se quede empapada a las 4 de la mañana como si eso fuera entretenimiento. Yo no intenté destruirle la vida, yo intenté protegerme en un entorno donde mi incomodidad no era validada por nadie, y eso ustedes lo pasan por alto porque les encanta castigar. Que él se esconda detrás del reglamento para no mostrar humanidad dice exactamente lo que yo sentía desde el inicio, frialdad, hostilidad, cero empatía. Y si la vida me puso esa escena, no fue para que tú te rías,
Fue para mostrarme lo podrido que está un sistema donde la mujer tiene que rogar por entrar a su casa. Usuario Anónimo 2 dice, no, Mónica, te quedaste afuera porque perdiste las llaves y porque tú misma creaste un historial donde cualquier interacción contigo es un riesgo para él. Él hizo lo más inteligente, no acercarse a la mujer que lo acusó falsamente, porque si te abría y luego tú decías otra cosa, ahí sí le arruinas la vida. Te lo ganaste. Y lo de bajar la cabeza no es humildad, es que por fin te topaste con consecuencias reales. Respuesta de la OP, me fascina cómo conviertes una situación de vulnerabilidad en un sermón personal como si tú fueras ejemplo de algo. Yo no, creé un historial, yo respondí a señales de supervivencia y a una realidad donde los hombres no entienden el miedo femenino hasta que se les pone en la cara. Si él tiene miedo de acercarse por una posible acusación, eso solo confirma que el problema existe y que no es mi imaginación, porque el simple hecho de ser hombre de madrugada ya es un factor. Y sí, hay consecuencias, pero no como tú crees. La consecuencia es que yo aprendí que aquí nadie cuida tu paz salvo tú, y a partir de ahora voy a moverme distinto, porque yo no vuelvo a quedarme afuera, ni literal ni simbólicamente.